Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra unidad 4, actitudes. En el video anterior trabajamos los tres primeros puntos que tienen enfrente de ustedes, hablamos de las características, las funciones y cómo se forman las actitudes, y en este video, siguiendo con el texto de Brignol, Falsés y Becerra, vamos a meternos en los últimos dos puntos, en la medida de las actitudes o cómo podemos evaluarlas, y en el último punto, que es una distinción entre los tipos de actitudes explícitas y las actitudes implícitas. Vamos con el punto número 4, que es la medida de las actitudes. En el video anterior, un poco lo comentamos, que decíamos que uno de los aportes más fuertes que tuvo el concepto de actitud, mencionábamos que desde sus primeros estudios, allá por 1918, ya poco después, algunos años, en la década del 20, comienza a pensarse en la evaluación del concepto. Y decíamos en el otro video que esto fue un plus muy importante para el uso del concepto, y de hecho resultó en un interés creciente por diferentes disciplinas para el uso de este concepto. Eh, Como pueden ver enfrente de ustedes, en algunas de las citas, fíjense que tenemos citas del 30, del 50, es decir, el estudio empírico de las actitudes tiene una larga, larga trayectoria. Pero es interesante cómo los autores que tenemos para leer en esta unidad dividen a diferentes estrategias de evaluación de las actitudes en dos grandes tipos. En primer lugar, los autores hablan de procedimientos directos para evaluar las actitudes. Bueno, encontrarán en el texto que los autores presentan varios. Yo voy a detenerme solo en algunos, y también procedimientos de tipo indirectos. Desde los comienzos casi de los estudios de las actitudes, comenzaron a desarrollarse estos métodos directos, ¿sí?, de evaluación consciente de la actitud. Ya enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que son más recientes, y esto se debe fundamentalmente al avance también de la tecnología que posibilitó acceder a esto, a otro tipo de procedimientos, que surgen los indirectos, ¿sí?, que no tienen tanto tiempo de trayectoria como sí los directos. Vamos a ellos. Con respecto a los procedimientos de tipo directos, hay múltiples ejemplos que nos ofrecen los autores. Yo me quiero detener en dos. Uno de ellos es el que se conoce como diferencial semántico. Tengan siempre presente ustedes que cuando hablamos de una actitud, esto es un repaso del video anterior, es necesario definir cuál es el objeto de la actitud, es decir, cuál es el recorte para analizar esa actitud. No existe la actitud en general. La actitud siempre está dirigida a un objeto concreto, que recuerden, decíamos, puede ser una persona, una idea, pero debe de tener un recorte específico. ¿De qué se trata entonces el diferencial semántico? El diferencial semántico permite que el investigador pueda construir un conjunto de palabras que funcionan como pares opuestos. Muchas veces se suelen utilizar adjetivos que permiten de alguna manera dar cuenta de ese objeto actitudinal en un posicionamiento. Recuerden que la actitud es una evaluación de ese objeto. Entonces, como pueden ver en el cuadrito que está abajo enfrente suyo, determinando un objeto X, le podemos preguntar a una o varias personas qué piensan acerca de ese objeto, si lo consideran bueno o si lo consideran malo. Pero fíjense que la evaluación no es binaria, es decir, no es solo bueno o malo, sino que hay un gradiente. Más 3 sería en este caso estar más cerca de bueno o considerarlo muy bueno. 0 es una posición neutral, que es lo que comúnmente nosotros llamamos donde no habría una actitud, porque no habría un posicionamiento, resulta indistinto para la evaluación del sujeto, y menos, en este caso menos 3, que sería la contraria de lo que decíamos bueno, entonces malo. Lo interesante de este tipo de evaluaciones, que son claramente cuantitativas, es que permiten tener una pista acerca de cómo la persona o un conjunto de personas, no tiene por qué ser uno, insisto, se posiciona ante ese objeto actitudinal en un conjunto de aspectos.
Siempre en las evaluaciones cuantitativas, esto es algo que por default viene acompañando, es la mochila con la que cargan las evaluaciones cuantitativas, va a haber un margen de error. Es decir, muchas veces las personas no tenemos del todo claro si cuán bueno o malo. Por ahí a veces tenemos juicios, pero no tenemos tan claro la valencia de ese juicio. Es decir, quizás no es tan claro para nosotros si, a ver, me gusta, pero no sé si me gusta mucho o muchísimo. A veces tenemos que detenernos a pensar un rato. Entonces eso es lo que implica un margen de error. Quizás sí podemos decir me gusta o no me gusta, pero a veces entre, por ejemplo, lo que ven enfrente de ustedes, entre un 1 y un 2, o un 2 y un 3, o un -1 y -2, y -2 y 3, quizás no hay tanta diferencia, ¿sí? Son detalles que, claro, en la acumulación eso termina llamándose margen de error. Siempre hay margen de error, no hay evaluación que no tenga margen de error, eso es algo que damos por hecho, pero sin embargo nos resulta muy interesante poder tener a través de este diferencial semántico una suerte de medida o evaluación de un determinado objeto actitudinal. Solo para que se grafique en un ejemplo que podríamos ir concreto, imagínense que les pedimos que respondan a este diferencial semántico, ¿sí? Cuya consigna, muy sencilla para no complicarlos, que proponemos, es un juego por supuesto, es a continuación te pedimos que indiques tu valoración de la materia psicología social en los siguientes puntos. Necesaria para mi formación intelectual por un lado, innecesaria para mi formación intelectual. Entonces, lo que te queremos pedir, o te querríamos pedir, es un juego, en este caso lo que yo les propongo, pero fíjense cómo podemos vehiculizar esto en algo concreto y que sea de utilidad, es de recorte de objeto actitudinal, sería la asignatura psicología social. Podemos poner otra asignatura, la carrera, lo que ustedes quieran. Pero por supuesto que luego el diferencial semántico que ven listado a continuación debe de referir de forma directa al objeto, ¿no? Debe de tener sentido. Por eso da rodeos, va directamente al grano. ¿En dónde nos posicionamos? Es corta de tiempo. Fíjense que lo opuesto dice bien de tiempo. Quizás podríamos cambiar y poner ocupa muchísimo tiempo, muchos videos, mucha información, muchos textos. Y la que está a continuación, me detengo un segundo porque este es un modelo estándar de evaluación, no es que lo creamos nosotros. ¿Sí? Fíjense que figura, a ver si con el cursor los oriento, me ayuda a organizarme mentalmente. Un punto que tienen que tener a consideración cuando se va a realizar una actitud hacia un objeto es que no necesariamente la formalización del ítem o del diferencial semántico, en este caso, que tenemos adelante nuestro, por ejemplo, ¿qué es organizarse mentalmente? Seguramente ninguno de nosotros llamaría organizarse mentalmente a que, por ejemplo, una materia facilita la construcción de conocimiento. Pero muchas veces utilizamos terminología que puede resultar afín, más familiar a quienes van a responder, esto es importante tenerlo presente, porque queremos tratar de captar cuál es la posición que tiene esa persona hacia el objeto. En este sentido, la mayoría de los casos no podemos utilizar terminología compleja, confusa, porque vamos entonces a confundir a los participantes de nuestro estudio y el dato que tengamos, que ya venía, como dijimos hace un ratito, con un margen de error, bueno, se va a ampliar entonces mucho más. Al final de este diferencial semántico podemos obtener una puntuación general de una persona o de, por ejemplo, toda una comisión o todas las comisiones que están cursando psicología social y poder percibir si hay una actitud general hacia la materia. ¿Es algo definitivo? ¿Es la verdad? Ya después de la unidad 2 tendríamos que tener en claro que no, pero nos da una pista y siempre resulta interesante. La segunda, o el segundo tipo de evaluación directa que presentan los autores, y donde me voy a quedar un rato más porque quizás es la evaluación clásica por excelencia del fenómeno de las actitudes, es la desarrollada por un autor que se llamaba Likert. Por eso se llaman escalas Likert o escalas tipo Likert. Porque este autor lo que propuso en la década del 30 es que simplemente, por supuesto,
a partir de formulaciones matemáticas, ¿sí? Tengan presente que las vinculaciones entre la psicología y la matemática. Que ante un determinado estímulo que podemos presentarle a una persona o a un grupo de personas, es decir, un ítem, como lo hacíamos en el diferencial semántico, pero ya no palabras o frases cortas, sino un breve, incluso, pero un desarrollo acerca de un posicionamiento ante ese objeto actitudinal. Recuerden, siempre debe de haber un objeto actitudinal, ¿sí? Al cual esté destinada nuestra evaluación. Entonces, este es el ejemplo extraído de los autores que tenemos para leer en esta unidad. Creo que las plantas de energía nuclear son uno de los grandes peligros de las sociedades industriales. Yo les hago una pregunta. Este ítem, ustedes, ¿qué objeto actitudinal creen que podría llegar a estar evaluando? A continuación se le pide al participante, luego de leer esta afirmación, que indique en qué grado está de acuerdo o no con esa afirmación. Y fíjense que un formato de respuesta estándar que se suele utilizar es el que ven ahí mismo. Desde completamente en desacuerdo, neutro, de acuerdo, hasta completamente de acuerdo. Es decir, se le presenta a la persona una afirmación, un ítem, ¿sí? En este caso, y se le pide a esa persona que indique cuán de acuerdo está con esa afirmación. Las afirmaciones, cuando se desarrollan en escalas de aptitudes con esta modalidad tipo Likert, a veces suelen ser fuertes para la lectura rápida. ¿Por qué? Porque si el objeto actitudinal que queremos estudiar es un objeto que genera controversias o involucra, por ejemplo, diferentes estereotipos o prejuicio hacia determinados grupos sociales, entonces las afirmaciones también pueden ser fuertes. ¿Qué es lo que están buscando los autores que desarrollan este tipo de evaluaciones, los investigadores? Están buscando conocer si una persona o un grupo grande de personas, por ejemplo, está de acuerdo con una afirmación o no, ¿sí? Y en qué medida aparte está de acuerdo con la misma. Quiero detenerme un ratito en cuál es el esquema en el cual debemos pensar como psicólogos sociales a las evaluaciones tipo Likert, porque esto es importante tenerlo presente. Recién en el ejemplo mencionamos a un ítem, a una afirmación acerca de un objeto actitudinal. Una buena pregunta para hacernos es la siguiente. Con un ítem, el que vieron, por ejemplo, ¿es suficiente para poder decir que evaluamos un objeto actitudinal? La respuesta es definitivamente no. Con un ítem solamente tenemos un indicador acerca de lo que una persona o un grupo de personas piensan acerca del objeto actitudinal, evalúan de esa manera el objeto actitudinal. Pero no podemos decir con la mera respuesta a una afirmación que estaríamos hablando de una posible actitud. Por eso es importante tener en claro el ejemplo que tienen enfrente de ustedes. Esta suerte de gráfico o esquema que nos da cuenta de cómo debemos pensar la evaluación de las actitudes. También funciona de la misma manera con el diferencial semántico, pero en particular con las evaluaciones directas de tipo Likert, ¿sí? Como pueden ver enfrente de ustedes, la actitud está graficada con un círculo. Hay una convención académica en el mundo de la psicología en general, no solo de la psicología social, que los constructos teóricos, esas abstracciones de las que hablamos permanentemente los psicólogos, se grafican como círculos o elipsis, mientras que las evaluaciones concretas, específicas, o los indicadores directos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, se llaman, como pueden ver acá, variables observadas. Variables latentes o factor, constructo, el de acá, círculo, y en rectangulitos o cuadraditos siempre se grafican las variables observadas o los ítems. Habíamos dicho en el video anterior que las actitudes son un constructo teórico. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ver una actitud, ¿sí? No puedo escuchar una actitud. Es una construcción teórica que involucra, repetimos,
tres grandes componentes: un componente cognitivo, un componente afectivo, un componente conductual. Decíamos ya en el video anterior que estos tres componentes los dividimos de forma analítica, pero en el mundo de lo concreto aparecen combinados. Ok, por eso no podemos observar de manera directa una actitud. ¿Qué podíamos observar de manera directa? Decíamos ya en el video pasado. Los comportamientos. Por ejemplo, la respuesta a un ítem podemos observar de manera directa. Si yo le pregunto a Marcela, Marcela, ¿qué opinás acerca de las plantas nucleares? ¿O estás de acuerdo con las plantas nucleares o no? Por decir algo. Marcela me da una respuesta. Esta respuesta es lo que podemos llamar concreta, observada, un ítem. Solo un conjunto de estas respuestas podrá dar cuenta, acá ven 4, pero son muchos más, lo pongo 4 para no ser un choclo muy grande, pero solo un conjunto grande de respuestas dirigidas hacia un objeto actitudinal son las que nos va a permitir poder hablar del concepto de actitud, que es una abstracción teórica. Si bien el tema que nos compete es la actitud, quiero que sepan que este mismo esquema, yo hace un rato les decía, esto funciona para la psicología, no solo para la psicología social, porque este esquema es igual para cualquier constructo teórico del punto de vista psicológico. Es decir, en vez de actitud, ustedes pueden perfectamente hablar de ansiedad, depresión, fobia, autoestima, pueden tomar el constructo psicológico que ustedes quieran. La ansiedad, yo no puedo verla de forma directa. ¿Qué puedo ver, por ejemplo? Ansiedad, depresión, cualquier constructo teórico psicológico. ¿Qué puedo ver? Indicadores que en su conjunto den cuenta de ese constructo teórico, pero no puedo ver el constructo teórico. Yo puedo ver que una persona tiene por ejemplo, un comportamiento, vamos a decir, ansiógeno, mueve mucho, por ejemplo, la pierna, o percibimos rasgos, por ejemplo, un caso clásico, en los finales de que tanto temor provocan. Entonces, ¿qué puedo percibir en un final? Que alguien se queda sin palabras, no me acuerdo de nada. Ok, eso que es un indicador, ¿de acuerdo? Un conjunto de indicadores van a constituir al constructo, ¿sí? Un conjunto de observables, de variables observadas, en este caso para las actitudes de ítems, van a poder darnos cuenta de forma un poco más clara qué es una actitud. Pero recuerden, las actitudes, como todos los constructos psicológicos, no se perciben de forma directa, ¿sí? Sino a través de sus ítems. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que acabo de decirles. Una evaluación que se utiliza en temas de género para evaluar las actitudes hacia los roles de género. Esta escala está construida desde una perspectiva binaria. Tiene los siguientes ítems. Insisto, les vuelvo a aclarar esto, pues me parece importante. Yo acá les presento 4 ítems, pero esta escala es mucho más grande, ¿sí? Es más abarcativa, abarca muchos más temas, pero para que no sea larguísimo el video, les presento solo algunos, solamente les aclaro que sepan que hay muchos más. Roles de género. Vamos a ver algunos indicadores que un grupo de autores consideraron que los ítems que les voy a leer pueden ser representativos de este constructo. El primero, aunque la mujer trabaje, debería ser responsabilidad del hombre ser el sostén económico de la familia. ¿Qué acabamos de recién leer? Un ítem, es decir, una afirmación. Ahora lo que le pedimos es que nos diga cuán de acuerdo está con esta afirmación. ¿Está totalmente de acuerdo? ¿Algo de acuerdo? ¿Una posición neutra? ¿No lo tengo del todo claro? ¿Algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? Como podrán ver, la idea es presentar un espectro a la persona o al grupo de personas que queremos que responda para que los mismos puedan posicionarse. ¿Qué le parece esta relación entre un tema que es muy importante en materia de género, que es si debe de ocuparse de la economía un determinado género u otro? ¿Sí? Acá la afirmación siempre tiene que apuntar a algo. Es importante que tengan presente esto, está en un asterisco abajo de todo de este slide, que los ítems de la evaluación apuntan hacia la desigualdad de género. Es decir, las personas que van a estar de acuerdo con las afirmaciones que les voy a leer, implica que tienen una actitud positiva, pero hacia la desigualdad de género. Ténganlo presente. Las evaluaciones
como hay un objeto concreto, apuntan a ese objeto. Pueden apuntar de forma negativa o positiva. Vamos a meternos en el segundo. Es más desagradable que una mujer diga groserías o malas palabras a que las diga un hombre. Primero teníamos el eje economía, ahora nos estamos adentrando en otro eje que es de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿quién queda mejor que maldiga, que insulte? ¿Un hombre o una mujer? Recuerden que el espectro de evaluación, insisto, esto es importante tenerlo claro, lo cubre todas las opciones. Por ejemplo, la de estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación. No, que haya una afirmación no significa que el evaluador o los investigadores estén de acuerdo. Generalmente suele ser todo lo contrario, pero lo importante, yo se los anticipé hace un ratito, es tratar de hablar con el participante en un idioma amable y que pueda verse reflejado y por supuesto tenga la opción también de estar en desacuerdo. Las relaciones extramatrimoniales son más condenables en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta afirmación o en desacuerdo? La cuarta, es más apropiado que la madre cambie los pañales del bebé en relación al padre. Entonces, como podrán ver, insisto, son solo 4, pero una cantidad de afirmaciones que se le presentan a una persona o a un grupo de personas nos va a permitir tratar de acercarnos un poco más a saber si tienen o no una actitud positiva o negativa, o eventualmente también podría ser neutra, hacia, por ejemplo, si los roles de género deben de estar claramente delimitados, es decir, siempre recuerden, esta es una evaluación para el mundo binario, si las mujeres deben de realizar ciertas actividades y no otras, y asimismo los hombres deben de realizar determinadas actividades y no otras. Como por ejemplo, hablábamos de aspectos de tipo económico, vida cotidiana, relaciones de tipo sexual, cuidados en relación a diferentes miembros de la familia, en este caso un bebé. Entonces, ¿a dónde apunta este ejemplo? A que ustedes puedan ver con la mayor claridad posible que para evaluar a una actitud no podemos solamente hacerlo a través de una, dos, tres, cuatro. Necesitamos un grupo grande de afirmaciones, insisto, que apunten al objeto actitudinal y luego de eso poder analizar cuál es el posicionamiento, la evaluación que realizan cada una de las personas que a nosotros estamos entrevistando en relación a ese objeto actitudinal para poder tener una evaluación general sobre este punto. Un segundo ejemplo, pero que funciona exactamente igual que el anterior, el uso del celular, actitudes hacia el uso del celular. Seguimos entonces con ejemplos de escalas tipo Likert. Un primer ítem de esta evaluación, que repito, es mucho más larga. Apenas me levanto, lo primero que hago es ver si me han enviado WhatsApp y o chequear redes sociales. ¿Cuán de acuerdo estás con esto? Totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy en desacuerdo. ¿Pasa en tu vida esto? En mayor o menor medida. Segundo, no creo que pueda tolerar estar una semana sin celular. Tercero, me ha acostado más tarde o he dormido menos por estar utilizando el celular. Cuarto, ahora mismo agarraría el celular, dejaría de ver este video ya mismo, si no es que varios ya no lo están haciendo, lamentablemente, porque sería muy malo que eso sucediera, y miraría las redes sociales y enviaría mensajes, ¿sí? Que es uno de los problemas más grandes que tenemos con la virtualidad, el factor distractor que complejiza un encuadre distinto al presencial, ¿no? En fin, entonces, al igual que lo que planteábamos con los roles de género, un conjunto grande de afirmaciones y el posicionamiento que tenga una persona, un grupo de personas ante el mismo, nos va a permitir acercarnos un poco más a saber si la persona, primero, tiene una actitud hacia ese objeto, porque alguien podría decir, hoy por hoy el uso del celular está absolutamente globalizado, pero supongamos que esta evaluación la pensamos hace, no sé, 20 años atrás, donde también estaba bastante expandido, pero bueno, no como el día de hoy.
Quizás haya grupos de personas que no tengan una actitud particular hacia ni positiva ni negativa, que simplemente no tengan un vínculo con el objeto actitudinal. Recuerden ustedes que, insisto, objetos actitudinales pueden ser aspectos más concretos, como el uso del celular, como tipos de vínculo, lo veíamos recién con los roles de género. Estos son dos ejemplos de evaluaciones de tipo directas, ¿sí? Para pensar a las actitudes. Pero también nos ofrecen los autores un grupo de procedimientos que se consideran indirectos. ¿Por qué son indirectos? Porque no apuntan a indagar qué opina la persona, qué piensa la persona, qué siente la persona, cómo se comporta la persona ante ese objeto actitudinal. No, concretamente, no se le hacen preguntas sobre el objeto actitudinal a la persona, por eso son indirectos. Se quiere evaluar, sí, un objeto actitudinal, siempre, pero no se hace de forma directa. Yo quiero mostrarles, bueno, contarles brevemente acerca de dos grandes procedimientos indirectos, bueno, se los contaba al principio del video, se han desarrollado más acá en el tiempo. Vamos al primero. El primero son los registros fisiológicos. Los registros fisiológicos tenemos de diferente índole. Por ejemplo, lo tienen enfrente de ustedes. La evaluación de la tasa cardíaca, el grado de sudoración de la piel, incluso registros de actividad cerebral. Este último punto, que los registros de actividad cerebral, que se realizan a través de casquetes de electrodos, para que ustedes se den una idea, porque alguien podría preguntarse, pero ¿cómo podemos evaluar una actitud a partir de la sudoración de la piel? Es cierto, por eso cuidado, son indirectos, pero los investigadores, cuando analizan registros fisiológicos, proponen al participante o al grupo de participantes que realicen una actividad que esté vinculada con una actitud específica. Y mientras desarrollan esa actividad, es ahí cuando, por ejemplo, evalúan los niveles de sudoración de la piel, el pH incluso de la piel, y, bueno, antes les mencionaba, por ejemplo, los registros de actividad cerebral, cuando realizan algún tipo de actividad. Si es que se enciende alguna parte del cerebro en mayor o menor medida. O, por ejemplo, también el tiempo de reacción que tienen las personas. Hay estudios que son muy interesantes, vinculados con los registros de actividad cerebral, que indican que hay diferentes tiempos en los cuales, por ejemplo, las personas podemos responder de forma, ahora lo vamos a ver con el próximo procedimiento, responder de manera automática ante un estímulo o cuando nos detenemos a reflexionar de forma consciente hacia ese estímulo. Por supuesto, esto lleva la intervención de la corteza cerebral y por eso nos demoramos más tiempo. Cuando digo más tiempo, cuidado, me refiero a milisegundos, pero hay toda una rama de la psicología, incluso la psicología social, que estudia estos fenómenos específicos acerca de los tiempos de reacción ante estímulos sociales que tienen las personas y que se ha, por supuesto, analizado a partir del fenómeno de la actitud. Vale aclarar, lo tienen enfrente de ustedes, no es un dato menor, que estas medidas son, por lo menos de nuestro punto de vista, son parcialmente interesantes. Es decir, queda todavía mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Porque hay severas dudas acerca de de qué manera estamos evaluando lo que creemos que estamos evaluando o no. El ejemplo que proponen los autores del texto que ustedes tienen para leer es que quizás nosotros, por ejemplo, si damos un estímulo a una persona que está vinculada con una actitud directa, podemos analizar el comportamiento ocular, ¿sí? O cómo funcionan las retinas de los ojos de las personas. Ahora, lo que no podemos dar fe, no podemos tener un alto nivel de confianza de que eso esté pasando exactamente por el estímulo o por otra situación. Entonces, acá, si bien siempre, insisto, hablamos de un margen de error, acá el margen de error se amplía mucho más. Y no deja de ser el registro fisiológico muy interesante, pero si dentro de las medidas indirectas es la que más se aleja del objeto actitudinal, para tener en cuenta de todas formas. Lo que sí me quiero quedar unos minutos es con el test de asociación implícita, porque dentro de las técnicas implícitas, en las últimas 2 décadas
3 décadas, ha tenido un fuerte impacto el trabajo de, bueno, de un grupo muy grande de autores. Están trabajado Greenwald, en el texto que tienen para leer, pero también creo que está mencionada Banerjee. Banerjee es una psicóloga social que lamentablemente falleció hace unos pocos años, de la Universidad de Harvard, que es la que construye, una mujer muy relevante de las últimas décadas de la psicología social, ella es quien construye este test de asociación implícita, que les cuento brevemente en realidad de qué se trata, porque bueno, vamos a incluir en esta misma unidad como material complementario una serie de enlaces vamos a compartirles un enlace para que ustedes puedan ver cómo se prepara este procedimiento experimental para analizar las actitudes de forma explícita, y también compartimos un segundo enlace para que puedan ustedes ver el proyecto que está realizando Harvard hace mucho tiempo. Ambos, tanto los videos que les decía, que el primer enlace que les compartimos está en inglés, pero está el subtitulado en español, y en el segundo caso de las técnicas que se utilizan en Harvard, también ellas están directamente en español, así que no van a tener inconvenientes con el tema del idioma. Simplemente lo damos como un material complementario para quienes tengan curiosidad, quieran ver cómo se realizan estas evaluaciones implícitas, pueden acceder a las mismas. Yo les comentaba al principio del video que las evaluaciones implícitas comenzaron a desarrollarse más acá en el tiempo. Bueno, la evaluación de la sudoración de la piel tiene muchísimo tiempo, pero, por ejemplo, recién hablábamos de las formas de evaluación fisiológica, el casquete de electrodos no tanto. ¿Sí? La evolución de las computadoras permitió que se pueda captar los diferentes electrodos, la información, y con un nivel muy, muy, muy fino acerca de qué es lo que está pasando, por ejemplo, a nivel cerebral. Bueno, en este caso sucede algo similar con el test de asociación implícita, porque es un diseño experimental que está desarrollado a través de computadoras. Es prácticamente imposible realizarlo por fuera del ámbito de una PC. También imagínense ustedes que este tipo de diseño requiere una mayor complejidad para llevarlo a cabo, ¿sí? En pocas palabras, porque como les decía, quienes quieran ampliarlo, yo les recomiendo ampliamente que vean los videos que les mencioné hace un ratito en los enlaces que compartimos, pero en pocas palabras, de lo que se trata el test de asociación implícita es de presentar una serie de estímulos, mayormente visuales, para que puedan los participantes, al percibir este estímulo, categorizar de una forma u otra lo que están viendo, pero de manera indirecta. Siempre previamente creo que la gran mayoría de los diseños experimentales, al menos en psicología social, seguro, lo que se hace es, se evalúa lo que se llama la línea de base. Es decir, por ejemplo, cuánto es el tiempo de reacción que puede tardar una persona respondiendo a estímulos que al investigador no le interesan. Después de pasar siempre una primera fase de prueba, donde podemos obtener por ejemplo, un tiempo medio de reacción o de respuesta, recién ahí viene la verdadera evaluación que queremos llevar adelante. Porque en este segundo punto ya contamos con este puntaje basal o esta línea media que sabemos que se demora, por ejemplo, una persona en responder, porque si bien hay un rango, puede variar de persona a persona, y en este segundo momento aparece esta evaluación. El test de asociación implícita originalmente estuvo fuertemente vinculado al prejuicio étnico, en aquel entonces se lo llamaba prejuicio racial. Todavía muchos investigadores siguen hablando de prejuicio racial, aunque nadie va a continuar pensando de que existe el concepto de raza desde el punto de vista psicológico, o en tal caso existe la raza humana y punto. Pero como quedó del plano académico la idea de raza, bueno, muchos investigadores siguen hablando de raza, pero claramente el concepto al que tenemos que hacer referencia es el de etnia. Entonces, surge a partir de esta discusión, pero luego se amplía. Entonces, por ejemplo, hay unos desarrollos muy interesantes vinculados al test de asociación implícita, relacionados con el género en particular, específicamente en relación a la mujer, pero bueno, el espectro es muy grande. También tenemos muchos desarrollos vinculados a problemáticas de trastornos de la alimentación, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se quiere evaluar, por eso es indirecto, el test de asociación implícita, es cuál es la respuesta automática que daría una persona a un determinado estímulo, un conjunto grande de estímulos.
de a uno, pero en final son grandes, igual que con los ítems en Likert. Eh, ¿Cuál es el conjunto de evaluación que realiza la persona, pero no de manera directa? ¿Sí? Esta es la clave. O sea, que no resulte evidente para la persona que la evaluación es acerca de ese objeto. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Este último punto, para cerrar este video, quiero brevemente destacar eh, por qué, si bien las actitudes comienzan allá por la década, bueno, fines el 18, en los 20, y su consolidación en la década del 30 hasta la actualidad, pero comienzan siendo estudiadas de forma explícita, como lo tienen enfrente de ustedes, como respuestas conscientes, verbalizadas, que pueden ser mediatizadas por el lenguaje, como por ejemplo con las escalas de actitudes de tipo Likert o los diferenciales semánticos, aparece también, es interesante el breve recorrido histórico que muestran los autores ya en los trabajos de Hobland de la década del 50, o sea, tiene un tiempo, cuando los autores, los psicólogos sociales empiezan a decir, cuidado que debe de haber muchas actitudes que no alcanzan a la verbalización, o porque no son conscientes para las personas y por eso no pueden ser verbalizadas, pero aunque tengan este registro inconsciente, para las personas, o sea, que no perciban conscientemente que, por ejemplo, tienen una determinada actitud, no dejan de tener un correlato directo con su comportamiento, por eso son automáticas, así se las llama. Pero acá es absolutamente necesario retomar un punto que es la distinción para pensar el fenómeno de las actitudes entre lo público y lo privado. ¿Sí? Aspecto que hemos trabajado mucho en la unidad anterior, la unidad de socialización e identidad, porque las actitudes explícitas en el mundo de lo público, sobre todo, podemos decir desde el comienzo del concepto, pero sobre todo en las últimas décadas, ha tenido un viraje muy fuerte. Probablemente dentro de 2 unidades, cuando trabajemos prejuicio, esto volvamos a trabajarlo con un poco más de detalle, así que no me voy a quedar tanto en este punto, pero sí quería mencionarles algo. ¿Por qué en las últimas décadas empieza lo explícito a entrar en conflicto con lo público? Si ustedes portan ya años y pudieron vivir otras décadas, por ejemplo en nuestro país, en la década, vamos a decir, la década del 60 o los 70, no estaba públicamente mal visto, por ejemplo, tratar de determinada manera a ciertas personas. Vamos a poner el caso del género, a las mujeres, ¿sí? O esbozar frases explícitas que quizás en aquel entonces no horrorizaban tanto a las personas. Es más, todo lo contrario, era aceptado y era así. Me fui a los 60 y los 70, pero claramente que podemos ver, no significa esto que no lo podemos ver en la actualidad. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, incluso hasta en los medios de comunicación, eso lo público, ya se percibe menos ciertas actitudes explícitas. Podemos decir entonces que, si me quedo con el ejemplo de la actitud hacia la mujer, entonces podemos decir, si ya públicamente no percibimos que la misma vehemencia, por ejemplo, con ciertas afirmaciones, entonces podríamos decir, bueno, cambió la actitud hacia la mujer con el paso del tiempo. Muchos psicólogos sociales lo que consideran es que, si bien no es que no haya habido cambios, de hecho los hubo, pero no es que hubo un cambio particular o vamos a decir significativo en el posicionamiento de la actitud, sino que hubo un pasaje de buena parte de esa actitud, de lo público a lo privado. Es decir, queda mal, no me siento cómodo y opinando, diciendo, sintiendo, expresando lo que verdaderamente considero ante otros, pero sí lo hago con aquellos con los que tengo más confianza. ¿Sí? Entonces, acá viene esta idea de que resulta muy importante, sobre todo en las últimas décadas, tener en consideración lo público y lo privado. ¿Y por qué? Miren, recién hablábamos de las evaluaciones de las actitudes y decíamos, tenemos evaluaciones directas.
La pregunta es, si yo hago una evaluación directa hacia un objeto actitudinal y no queda bien que alguien opine, por ejemplo, en contra de un determinado grupo, vamos a decir inmigrantes, ¿sí? ¿Qué opinás acerca de los inmigrantes? Por ejemplo, una afirmación. Los inmigrantes vienen a nuestro país a sacarnos el trabajo. ¿Cuán de acuerdo estás con esa opinión? Quizás, como muchos pueden percibir que públicamente está mal visto pensar de esa forma, entonces quizás ante las evaluaciones directas terminan respondiendo, esto es lo que se observa en las últimas décadas, no, estoy en desacuerdo, no es así. Sin embargo, luego en el ámbito privado, quizás sí se sienten más a gusto o contenidos para decir, sí, en realidad sí creo que sea así. A este fenómeno se lo llama deseabilidad social, ¿sí? Al fenómeno de intentar mostrarse de forma pública de la mejor forma posible. Este intento de, que lo vimos en la unidad anterior, de agradar a los demás. Intentamos agradar a los demás y presentarnos de nuestra mejor forma. Por lo tanto, si hay una condena pública ante un determinado grupo de opiniones, es difícil, no imposible, porque seguimos viendo casos de personas que cuentan sus pensares, sus sentires de forma explícita, y muchas veces eso es lo que nos horroriza. Pero esta distinción es importante tenerla en cuenta, sobre todo en los tiempos que corren. Por lo tanto, las evaluaciones explícitas son importantes, por supuesto, siguen vigentes, contundentemente sí, pero sin embargo hay algunos temas que quizás convenga tratar de indagarlos de forma más implícita, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se sienta expuesta la persona y de alguna manera podamos conocer qué es lo que está pensando, sintiendo y cómo se comportaría en su vida cotidiana, que en definitiva es lo que siempre se está buscando en el mundo de la investigación. Por último, para cerrar, quiero decirles que las actitudes implícitas pueden devenir en explícitas. Esto es importante. De hecho, uno de los vehículos clásicos de la psicología para que se tome este camino es la psicoterapia. ¿Sí? Quizás muchas personas tienen actitudes implícitas que les generan malestar, pero no tienen conciencia de las mismas. Y uno de los, por ejemplo, objetivos que puede plantearse la psicoterapia es tratar de ayudar a que tanto el paciente como el terapeuta, en eso que se produce, ¿sí? En ese encuentro, puedan ir empezando a visibilizar esos fenómenos, ¿sí? A volverlos más explícitos. Pero cuidado, no solo la psicoterapia es una herramienta muy eficaz para que esto suceda, pero también el propio sujeto a través de la autorreflexión puede darse cuenta de este tipo de reacciones. Muchas veces, por no decir la gran mayoría, son los otros en el ámbito de una psicoterapia o amigos, parejas, los que nos regulan socialmente y nos instalan esta norma subjetiva. Pero el mensaje que quizás queremos transmitir en este punto es que es el camino que debe de tomar toda actitud, digo, de pasar de implícita a ser explícita para poder pensar en un cambio. Decíamos que las actitudes entonces son evaluaciones que deben de ser relativamente estables, no pueden cambiar de un día para el otro, porque si no entonces no estamos hablando de una actitud, hacia un determinado objeto específico. Recuerden que ese objeto puede ser una abstracción teórica o algo concreto, puede ser una persona, una cosa, una acción. Esta evaluación relativamente estable tiene que involucrar tres componentes. Y si involucra el componente afectivo y cognitivo, entonces, sobre todo el afectivo, entonces tenemos garantía de estabilidad. Si hay un compromiso afectivo con el objeto, es decir, me moviliza alguna emoción y además tengo creencias vinculadas a ese objeto, entonces es posible que mi comportamiento esté asociado a estos otros dos componentes. Cuidado, muchas veces un error común es creer que el comportamiento es una actitud o la conducta es una actitud. No, la conducta es lo que puedo observar de la actitud, pero debe de haber un componente cognitivo y un componente afectivo. Si no, no estamos hablando
de actitudes. Además, las actitudes cumplen funciones. Habíamos mencionado en el video anterior que hay 3 grandes grupos de funciones que no necesariamente tiene que ser, una actitud funciona cumpliendo una o cumpliendo otra. Pueden cumplir varias a la vez. Por ejemplo, de identidad, decíamos, o expresión de valores, de búsqueda de conocimiento. Las actitudes se aprenden. Algo mencionamos de que hay un grupo de autores que mencionan que podría haber en algunos casos un componente genético. Ok, puede ser, pero no tenemos ninguna duda que cuando trabajamos en concepto de actitudes, el aprendizaje social está ahí y es muy fuerte. Presentamos en el video anterior diferentes formas de este tipo de aprendizaje. Y por último, que es lo que estuvimos trabajando en este video, las actitudes, aunque con un margen de error, se pueden evaluar, ya sea de forma explícita o de manera implícita. Pero aunque sea alguna pista, podemos tener acerca de las actitudes. Hasta acá llegamos, nos vemos la próxima.